Me dicen, por favor, si se ve la presentación. Ahorita que... Sí, maestro. Sí, sí se ve. Gracias. Sí se ve. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener como tema en nuestra clase la interpretación judicial. Les explicaba a todos los compañeros que llegaron antes de este momento que el día de hoy vamos a tener entonces una clase en donde vamos a aprender a entender cómo es que el legislador, que el juez, perdón, interpreta una norma, ya sea porque tiene una contradicción con otra norma, ya sea porque hay una laguna en la ley y la tiene que completar, o ya sea porque confirma el sentido que le quiere dar a su sentencia basado en esta ley. Recuerden que siempre, independientemente de que se haga jurisprudencia, 5 sentencias continuas y que no haya ninguna sentencia contradictoria con el sentido que le dieron estos 5 jueces a algún tema, independientemente de que esto suceda, una sentencia, en las sentencias, el juez, los jueces, están obligados a fundar sus dichos. En todas las sentencias ustedes van a encontrar que el juez pone, en base al artículo tal, que dice tal, yo sostengo esto, o yo fundo esto, o yo considero que esto, ¿ok? Acuérdense que ustedes también, por eso es importante la forma, por eso les hago hincapié en que en sus trabajos, en sus tareas, ustedes deben de cuidar la forma, porque en la forma hay varios elementos que el abogado, el litigante, el actor en un juicio, también el demandado, deben de respetar. Y los abogados, cuando hacen sus demandas, deben también fundar lo que están pidiendo. Deben de fundar en base al artículo tal, consideramos que se está violando tal derecho, o en base al artículo tal se entiende cómo se afecta a mi representado, pero tienes que poner en base a los artículos por qué el juez es el competente para ver del asunto, cuáles son los fundamentos legales, los artículos que dicen que lo que tú pides es correcto. Tienes que demostrar que estás presentando en tiempo y en forma. Según tal artículo, tengo tantos días después de que se aconteció tal hecho para reclamar judicialmente y de acuerdo a tal artículo, cumplo con el requisito de forma porque lo presento por escrito, lo presento con tal formato. Todo está especificado en las leyes, de acuerdo a cada materia. Hay una forma para presentarlo, ¿verdad? Y también hay costumbres y también hay usos. Ustedes deben de cumplir con eso. Pero aquí lo que vamos a ver hoy es cómo los jueces están obligados a presentar sus fundamentos. Y lo que nos importa en la clase de hoy es entender qué criterios utilizan estos juzgadores para interpretar una norma por las 3 causas que hablamos o por las diversas causas que se pueden dar al encontrar una norma. Entonces, tenemos que hay un razonamiento jurídico judicial. Desde la primer clase que tuve con ustedes,
les he comentado que para mí es muy importante que ustedes desarrollen una lógica jurídica. Bueno, aquí vamos a ver qué es esto de la lógica jurídica y en base a qué se da, qué se entiende por lógica jurídica, cómo se forma. Y en los antecedentes nos vamos a ir, como siempre, a la cuna de la civilización que está en Grecia. En Grecia tenemos que está Aristóteles, ¿se acuerdan? De este pensador y junto con Platón y con otro grupo de filósofos griegos, dan las series de significado de algunas acciones o de los elementos que forman algunas acciones. Y en cuanto al estudio del razonamiento, tal como pensamiento, tal como razonar, ¿ok? Que se entiende en los conceptos encaminados a demostrar una cosa o a persuadir a alguien, a las personas que te escuchan o que te leen, ¿ok? Encontramos como primer antecedente los escritos de lógica de Aristóteles. Él distinguía que había dos tipos de razonamientos, los razonamientos analíticos y los dialécticos. Los analíticos son aquellos que parten de premisas necesarias o verdaderas y conducen por medio de estas interferencias válidas a conclusiones igualmente necesarias o verdaderas. Estos son los analíticos, de análisis. Yo empiezo a analizar una premisa verdadera y me va a dar como consecuencia un resultado verdadero. ¿Ok? Y estos son las ideas, el raciocinio y el pensamiento. Todos estos son analíticos, son lógica analítica, ¿ok? Y la relación que tiene los juicios, los pensamientos, el raciocinio, las ideas con las leyes, ¿ok? Esto nos va a dar una lógica. Si hay un pensamiento que dice que tomar algo de alguien que no te lo vendió, que no te lo regaló sin su permiso, sin su consentimiento, es un delito, pues tu lógica te hace saber que, pues claro, que si yo voy y le agarro al vecino algo de su propiedad sin pedirle permiso, sin que él me lo regale, pues es un robo. Ahí vas entendiendo lo fácil que es esto, solamente que tiene determinados nombres, se le pone un nombre a las cosas. Bueno, la dialéctica, según Aristóteles, es el arte que tiene por objeto enseñar o razonar metódicamente sobre toda clase de objetos mediante proposiciones simplemente probables. ¿Ok? Los razonamientos es irnos sacando como conclusiones de acuerdo a hechos, los razonamientos dialécticos. ¿Ok? Son propios de la retórica, las refutaciones de los sofistas. ¿Alguien sabe qué es un sofista? Con S y con una E. Bueno, pues los sofistas son las personas que eran sabios. En Grecia se les llamaba sofistas a los filósofos. Esta palabra de sofistas viene de Sofía, de sabiduría en la Ilíada y la Odisea, de lo que decía este libro. De ahí se saca este concepto de sofistas. Se los digo para no ir hablando sobre cosas que no entendamos. Y si les sirve de referencia o de tip, yo les recomiendo que siempre que estén leyendo algo
y que no conozcan el contenido o el significado de la palabra, inmediatamente se vayan al diccionario, que ahora afortunadamente lo tenemos a la mano en el teléfono. Solamente pones en Google la palabra y te va a decir qué significado tiene. Entonces, no se queden con las dudas de qué significa algo, sobre todo ahora que estamos entendiendo cómo traducir o cómo interpretar cosas, enunciados. Ahorita estamos viéndolo en lo que es legal, en lo que es de justicia, en lo judicial, pero ustedes lo pueden utilizar para todas las materias de su día a día. Es una buena costumbre. Y bueno, precisamente, según lo que los sofistas utilizaban para convencer a alguien, para negar algo, esto se conoce como los razonamientos dialécticos. Estos razonamientos no tienen por objeto llevar a cabo demostraciones científicas, sino dirigir deliberaciones y controversias. Esta es la intención de un razonamiento dialéctico. Cuando hay diferencias de opiniones, cada parte trata de convencer a la otra parte de por qué tiene razón y empieza a utilizar razonamientos dialécticos precisamente. ¿Ok? Son identificados también como medios para persuadir por medio del discurso, de la crítica, la posición del opositor, para defender un punto, para justificar el propio punto de vista con la ayuda de argumentos. ¿Ok? Y todo esto, muchachos, es la lógica jurídica. Cuando tú empiezas a argumentar en base a cosas legales, en base a cosas jurídicas, entonces tú estás desarrollando una lógica jurídica. Y esta parte es lo más preciado que van a poder tener como abogados. Entre más conozcan las leyes, más van a desarrollar su lógica jurídica. ¿Ok? También se llama la dogmática jurídica. ¿Ok? Esto, o la elaboración de conceptos jurídicos mediante un proceso de generalización y abstracción. Cuando tú tienes todo el mundo del derecho, entonces tienes la oportunidad de ir sacando de cada una del conocimiento que tienes de las normas, una parte para ir formando un criterio. ¿Ok? Esto es realizado sobre la base de las normas existentes del derecho positivo. ¿Quién me dice qué es el derecho positivo? Es el derecho Correcto. vigente. Entonces, conforme más vas conociendo el derecho vigente, el derecho que está en uso, vas pudiendo sacar esta lógica jurídica que sea actual, ¿verdad? Porque no es lo mismo los derechos que existían o las leyes que existían en 1500 con las leyes que existen ahora. Entonces, la lógica jurídica, lo ideal es que sea una lógica que se pueda utilizar en la actualidad, en lo procedente, en las circunstancias actuales. ¿Ok? También todo este proceso es conocido como jurisprudencia de conceptos en cuanto a la dogmática jurídica o a la realización de jurisprudencia. Se conoce como jurisprudencia de conceptos porque va hacia la interpretación a partir de construcciones científicas, si llamamos como construcciones científicas a las leyes, ¿ok? Y se identifican con el razonamiento jurídico como si fuera ciencia exacta, como las matemáticas. ¿Ok? Y esta jurisprudencia de intereses nace en Alemania y consiste en que la lógica de la jurisprudencia de conceptos debe ser sustituida por el estudio de la valoración de la vida.
Ya lo hemos hablado antes, recordando que las leyes no pueden ser rígidas, se tienen que acoplar a la vida diaria. Se tienen que acoplar a la circunstancia que el juez está valorando en ese momento. Esta dogmática entiende que la legitimación del derecho positivo solo puede darse a través de la satisfacción de los intereses individuales en atención a una consideración finalista del derecho. ¿Qué es esto? Que dice que solamente se podrá cumplir y ser legítimo el derecho positivo siempre y cuando se pueda aplicar en lo individual a resolver situaciones actuales en las cuales se esté presentando. Y para esto se debe de considerar que esta es la finalidad del derecho. Y si ustedes lo piensan, pues esa es la finalidad del derecho, tener un conjunto de normas que nos ayuden a actuar de una manera legal, de una manera propia. Para los juristas, tales como unos señores que se llamaban Alf Ross y Emilio Betti, ellos dos identifican niveles en el proceso administrativo. Digo, en el proceso interpretativo, perdón. Aquí me interesa que vayan viendo cómo va a haber diferentes autores, diferentes pensadores, diferentes juristas que nos van dando sus conceptos. Pero ya empezamos a hablar de un proceso interpretativo. ¿Cómo se interpreta algo? ¿Ok? Y ellos dicen, al menos estos dos juristas, hablan de dos niveles interpretativos en cuanto a derecho, en cuanto a las normas. Dicen que el primero de estos niveles es determinar el verdadero sentido de las palabras de la ley abstracta. La ley abstracta es tal cual está ahí. ¿Qué sentido quiere tener? Ese debe ser el primer nivel de la interpretación. Y el segundo nivel es que debe de llevarse a cabo lo que ellos llaman una transposición a lo concreto. Siempre sus interpretaciones deben hacerse dentro del marco del derecho positivo vigente. Es decir, tú vas a aplicar el sentido que tiene la norma, pero siempre lo vas a transponer al caso en particular y siempre cumpliendo o no contraviniendo el derecho positivo, que es el derecho vigente. Para ellos, estos son los dos niveles, ¿ok? Tenemos que la interpretación es, para poder entenderla, el texto nos da primero ¿qué significa? Un significado de qué es interpretación. Y nos dice que la palabra interpretación, algo que es importante. Bueno, la palabra interpretación proviene del latín interpretationem, ¿ok? Es un acusativo del interpretato, que significa acción o efecto de preguntar una explicación o una traducción. Esa era la primera intención, ¿ok? De ahí nos vamos a interpretatio, que deriva del verbo interpretar y significa servir de intermediario o venir en ayuda de, y también significa explicar. Quiero decirles, muchachos, que cuando se pregunta la raíz etimológica de una palabra, la raíz etimológica no es qué significa. La raíz etimológica, para los que no saben, es de dónde viene la palabra, cómo se forma, cuáles son las raíces. Generalmente nosotros que tenemos un idioma latino, nuestras raíces de las palabras provienen del latín, pero también tenemos una gran influencia griega. Entonces, generalmente las raíces de las palabras del español,
como del italiano o de las lenguas latinas, del francés, se basan en etimologías griegas y latinas o grecolatinas. Entonces, hubo unas preguntas en los cuestionarios anteriores que decían, ¿cuál es la etimología de tal palabra? Y algunos de ustedes me pusieron el significado. Eso es equivocado. No les preguntaba qué significa el concepto. Les decía de dónde proviene el concepto, cuál es su raíz etimológica. ¿Expliqué bien la diferencia entre un significado y raíz etimológica? Sí, profesor. Sí. Por ejemplo. Sí, está claro. Muy bien. Sí, profesor. Quédense con ese concepto. Es diferente lo que significa una palabra, lo que significa un concepto, a de dónde proviene o cómo se forma, para que no se confundan. Y cuando uno conoce las raíces etimológicas, va aprendiendo que hay cosas que siempre van a significar lo mismo. A veces cuando tú le antepones una a una palabra, significa que esa palabra va a carecer, el significado de esa palabra se le agrega carece de, ¿ok? ¿Quién me da una palabra que le puedas anteponer una A y cambia el significado a carece de? Amorfo. Ahí está, ese es un perfecto ejemplo. Morfo es forma, etimológicamente su significado es forma. Pero si le pones la A, amorfo, significa que no tiene forma, es sin forma. Lo haríamos igual con acéfalo. Céfalo es cabeza, pero si le ponemos acéfalo es que no tiene cabeza. Y esto se puede entender muy fácil por conocer la raíz etimológica. ¿Ok? Entonces, para eso sirve ir desarrollando este conocimiento etimológico de las palabras. Por eso, aquí vamos a ver en derecho que es muy importante conocer el significado de las palabras porque cuando te presentan una demanda, tú no puedes suponer qué te quiere decir tu demandante o tu parte contraria. Tú tienes que saber exactamente lo que está diciendo para poder exactamente utilizar una norma jurídica, ya sea en su defensa o ya sea en su corroboración del dicho. ¿Ok? Esa es la importancia, muchachos, de las raíces etimológicas. Pero bien, además esta palabra de interpretación tiene diferentes acepciones, ¿ok? Puede significar, por ejemplo, aclarar el sentido de o entender de cierta manera, ¿ok? De la misma raíz de intérpretes puede significar un negociador, un intérprete, explicado o alguien que explica, traductor o alguien que traduce, mediador o alguien que interviene. ¿Ok? Estos serían los conceptos etimológicos de la raíz de interpretación que ahorita nosotros vamos a ir desenmarañando y vamos a ir introduciéndonos cada vez más en estos conceptos para ver qué es la interpretación judicial. Como abogados es importantísimo que ustedes puedan ir desarrollando esta lógica jurídica para a su vez poder hacer una mejor interpretación judicial. Y entonces, ¿qué debemos entender como el concepto de interpretación judicial? La interpretación judicial también se conoce como interpretación usual y es aquella que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales como actividad necesaria y previa para la correcta aplicación del derecho.
Antes de que el juez aplique el derecho, obviamente debe de conocer el significado de cada norma y de interpretarlo para poder saber cuál es el que va a utilizar, qué normas aplican al caso y cuáles son las que va a utilizar para emitir un juicio o una sentencia. Y en cuanto a esta interpretación judicial, tenemos que hay dos sentidos para interpretar la norma. El sentido amplio, el cual consiste en interpretar o asignar un significado a expresiones del lenguaje jurídico, y de esta forma toca al intérprete establecer qué es lo que dice una expresión jurídica, sin presuponer nada, jóvenes. Tal cual dice la norma, dice esto y se debe de entender esto, porque así lo dice, es en el sentido más amplio, ¿ok? Tú vas a decir, cada expresión significa esto y esto y esto, de acuerdo a todas las acepciones que pueden tener esas palabras o esa norma. Pero hay otro sentido que es el sentido estricto. Y aquí la interpretación consiste en determinar el sentido de una expresión jurídica que está dudosa, ¿ok? Por tanto, se debe interpretar en el sentido estricto, que consiste en aclarar lo que dice dicha expresión o escoger entre varios significados que se pueden enfrentar. De ahí, el jurista va a escoger, no, en este caso significa esto lo que dice tal norma. Y bueno, las mismas palabras lo dicen. Hay un sentido amplio donde puedo ver varias acepciones y el estricto en donde solamente voy a tomar el que aplica para el caso en particular. Para este concepto de interpretación, vamos a ver cómo lo definen diversos autores que vienen en nuestro texto y que ya hemos estado viendo sus definiciones en anteriores conceptos o en anteriores ideas. Ellos han puesto diferentes teorías para lo que es la interpretación de la ley, de las normas. Por ejemplo, Savigny dice que la interpretación es un conocimiento de la ley en su verdad. En otros términos, dice que la ley sometida al criterio de nuestra inteligencia debe aparecernos como verdadera. En automático, cuando a ti te dan un concepto, tú juzgas si es real o es falso. En automático. Y entonces, lo que Savigny dice es que al someter la norma a tu criterio, a tu inteligencia te va a decir esto es verdad. Así es como la debo de interpretar. Este es el sentido que le quiere dar el legislador. Ricardo Guastini nos dice que habla mucho sobre esto, pero la parte que hoy queremos ver es que incluye ese derecho de una cierta clase de hechos o bien subsumirlos en una norma o incluso calificarlo bajo el esquema de calificación que ofrece una norma para aplicarle así una consecuencia jurídica. Una consecuencia jurídica como una sanción, por ejemplo, ¿ok? Que la misma norma prevé. Para él esta interpretación, para Guastini, la interpretación es donde yo voy a tomar el hecho y lo voy a tratar de plasmar en lo que dice la norma, ¿ok? Y con esto voy a calificar, ¿ok? Si la norma es aplicable o no y como consecuencia se le debe de dar la sanción o el valor que la norma prevé al hecho que estoy tratando de aplicarle esta norma. Así lo voy a interpretar de acuerdo al hecho. El hecho lo voy a tratar de incrustar a ver si cabe o no cabe en la norma. Esa es
la teoría que tiene este señor Ricardo de lo que es una interpretación judicial. Para Vittorio Frosini, la interpretación jurídica está siempre fundada en un círculo hermenéutico, esto es, en una relación dinámica y continua que se establece entre el sujeto y el objeto de la interpretación, entre el intérprete y el texto legal y el hecho. ¿Ok? Para mí es muy obvia esta traducción o esta definición de Vittorio Frosini, porque tú siempre vas a tener la relación que existe entre los hechos que ocurren y la norma, sino que le interpretas. Quieres interpretar de acuerdo a un hecho en particular que está sucediendo. Y para eso el intérprete lo va a tratar de adecuar a lo que dice el texto legal y a lo que sucedió en la práctica. El concepto de interpretación judicial, de acuerdo a las definiciones que acabamos de ver, nos confirma que la interpretación es una actividad que es siempre necesaria y es previa para la aplicación del derecho por parte de los órganos jurisdiccionales. Así empezamos estas definiciones de interpretación judicial. Se va a hacer siempre antes de aplicar las normas. El juez va a ir interpretando cada una de ellas para ver cuál aplica mejor o si aplica o no aplica al hecho en particular que se está tratando de juzgar. Es una actividad, entonces, recuerden, previa a la aplicación del derecho, ¿ok? Siempre y cuando la aplicación entendida como la actividad que consiste en la utilización de una norma para la resolución de un problema jurídico, ¿ok? También para la argumentación jurídica, ¿ok? Esto se encuentra estrechamente vinculado con la interpretación, ya que la norma, para poder ser aplicada, requiere previamente ser interpretada. Por lo tanto, podemos decir que la interpretación es un presupuesto necesario para la aplicación del derecho. ¿Les parece lógico esto que estamos diciendo? ¿Es entendible? Sí, maestro. Sí, es entendible. Sí, profesor. Correcto. Muy bien. Entonces, creo que es bastante lógico lo que vamos conociendo el día de hoy en cuanto a la interpretación, porque yo no puedo aplicar una norma que no entiendo y menos puedo aplicar una norma que en mi interpretación no casa o no concuerda con el hecho que estoy juzgando. Entonces, esa es la conocida o lo que debemos entender como interpretación judicial. Ahora nos vamos a los cánones de la interpretación o los criterios que existen para hacer la interpretación de la ley. Porque ahí donde la vemos, no nomás es de, mira, esta ley quiere decir esto. Bueno, como les dije, hoy vamos a desentrañar los significados más profundos. Vamos a irnos viendo hasta entender completamente cómo se hace una interpretación. Y para esto hay autores diversos que hablan de una clasificación de interpretación, cuáles son los cánones que se usan. Y esta es la primera pregunta de nuestro cuestionario de la actividad 5. ¿Ok? Los criterios o cánones tradicionales de la interpretación son el gramatical, el criterio lógico, el criterio histórico y el criterio sistemático. Vamos a interpretar cada uno, vamos a conocer cada uno de estos cánones o de estos criterios. El criterio gramatical, dice Savigny,
es el que tiene por objeto el estudio de las palabras utilizadas por el legislador para comunicar su pensamiento. Es gramatical, así, ¿qué significa cada palabra que viene en la norma? Y entonces, según Savigny, sabiendo qué significan todas las palabras, pues muy fácil vas a entender qué quiere decir el legislador y puedes interpretar la norma. Maestro, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Puedo preguntarlo al final? Dígame, ahorita. Sí, ahí usted lo que ha comentado, que todos los legisladores o los jueces interpretan las leyes de acuerdo a su lógica, a su criterio. Entonces, si está un caso, está un juez y él lo interpreta de diferente manera, viene otro, entonces ya se puede perder ahí el caso. Mi pregunta es la siguiente: ¿no se tiene que acoplar todos los que litigan enfocado a la ley, a lo que dice el criterio de la ley? Claro que sí. Se tienen que enfocar y basar en la ley. Pero cuando la ley no dice nada o la ley es contradictoria, entonces el juez va a aplicar su criterio personal, no va a aplicar, la ley no dice, no hay ley que puedas usar. Entonces tú tienes que aplicar una norma parecida a un caso parecido, porque no, el caso en particular que tú estás presentando, ahí es donde se utilizaría el criterio. Si la norma es textual y aplica perfecto al caso que tú presentas, no hay problema. La norma lo dice y en el sentido gramatical, pues la va a aplicar el juez. Aquí la situación, Francisco, es cuando existe una contradicción en las leyes o cuando existe una carencia de ley, una laguna. Entonces, acuérdate que vimos en clases anteriores, de acuerdo a la ley, que tanto el Código de Comercio, la Ley de Títulos y Operaciones de Créditos, la Ley Federal del Trabajo, dicen que no porque hay carencia de una ley, el juez no está obligado a resolver. El juez en todas las materias está obligado a resolver, aunque no esté previsto en las leyes el caso que se le presente. Entonces, para eso precisamente es esta clase, para que todos entendamos cuando esto sucede, en qué se basa un juez, qué criterio utiliza. Pero si nos ponemos más listos, esto nos va a servir a nosotros como abogados para saber qué ley aplicar, a qué ley llamar o en qué ley fundar alguna situación que no esté prevista en la ley. Pero tú como abogado vas a poderle decir al juez, yo considero que tal norma aplica en este caso porque el juez, el legislador quiso decir tal cosa. Y en este caso aplicaría la misma circunstancia. Entonces, para eso estamos tratando de entender qué criterios se usan o qué criterios existen para la aplicación de una ley, para la interpretación, ¿ok? Porque en la mayoría de los casos te vas a dar cuenta, y lo decíamos en un principio, la jurisprudencia se da cuando hay una interpretación de 5 jueces en el mismo sentido. ¿Por qué tienen que hacer esta interpretación los jueces? Porque no está clara la ley. Cuando la ley está clara, no hay para dónde te hagas. Todos los nacidos en México son mexicanos y tienen derecho a esto, dice la Constitución. Pues no hay para dónde te hagas. Si naciste en México, tienes derecho. Pero resulta que esta persona nació en un vuelo que estaba casi en el territorio mexicano, pero todavía no tocaba piso. Entonces tiene que interpretar el juzgador. Este es mexicano, se le aplica los derechos de los mexicanos, ¿sabes? Porque no se da el caso preciso de que nació en México. Puede ser en Estados Unidos. No, ni en Estados Unidos, nació en el aire. Ajá. Nació en el territorio internacional. Pues dependiendo en qué territorio de aire. Cuando es internacional, ¿qué? ¿Lo hacemos ciudadano internacional o qué? Pues no. ¿Verdad? Cada país tiene su espacio aéreo, pues. Pero hay partes que son internacionales, que no son de nadie.
Si tú naces en medio del Océano Pacífico, no eres de ningún país. Maestro, pero también tiene que ver la aeronave en la que venga, ¿no? Si la aeronave es mexicana, es mexicano. Si la aeronave es estadounidense, es estadounidense. Sí, eso se ha ido deduciendo y tienes mucha razón. Según la nacionalidad de la empresa de la aeronave, sería la ciudadanía del pasajero. Pero vamos a suponer que venías en que tus papás son mexicanos, que también eso te da otra situación por la que puedes ser mexicano. Pero en este caso estamos hablando de todos los nacidos en México, que decía la ley, y para interpretar esa norma en particular. No estamos hablando de quiénes son mexicanos, ok, todas las formas de que puede ser mexicano. Pero una de las formas es que si eres de padres mexicanos, pues también eres mexicano, aunque vengas en una aerolínea alemana, ¿ok? Pero vamos a suponer que tienes una mamá guatemalteca, un papá norteamericano, que viven en México los dos y que tienen su residencia en México, y vienen volando en una aerolínea mexicana. El niño nacido en la aerolínea tendría derecho, según las leyes mexicanas, a ser guatemalteco, a ser norteamericano o a ser mexicano. Afortunadamente, se reformó la ley de nacionalidades en México y ya puedes tener más de una nacionalidad en México. Antes no se podía, antes tenías que renunciar a la nacionalidad mexicana para ser norteamericano, estadounidense o para ser guatemalteco, francés o italiano. Ahora ya se puede tener. Pero bueno, aquí lo que vamos a aprender es que si hubiese un caso en el que tuviera esta persona que tiene derecho a las 3 nacionalidades a apelar a un derecho que nada más es un derecho de los mexicanos, como el derecho a ser votado, a tener un puesto público, un cargo público, y que entonces como él nació en el aire y nació de un papá de un país y una mamá de otro país con otras nacionalidades, que dijera la gente, no, él no tiene derecho a ser candidato. Entonces, él podría apelar a un juicio para que el juez lo determine como ciudadano mexicano debido a diferentes circunstancias. Y ahí el juez va a tener que interpretar, porque no hay ninguna ley que diga un caso tan concreto, así de que si naces en un avión, en aguas internacionales o en espacio internacional de un padre de una nacionalidad y otra madre de otra nacionalidad, entonces serás ¿qué? No hay ninguna norma que diga eso, muchachos. Pero ahí tenemos muy buen pretexto para dar un ejemplo de que se tiene que hacer una interpretación de las leyes. Tanto para ejercer un derecho en México o tanto para hacer valer que eres mexicano, aunque haya diferentes formas de ser, porque puede ser mexicano, les digo, y también puede ser alemán y también puede ser guatemalteco, ahorita. Pero ahorita te conviene ser mexicano, pues usa ser mexicano. Ya cuando vayas a Alemania ya te convendrá ser alemán, ¿ok? Pero bueno, aquí lo que nos interesa es usar estos ejemplos que nos ayudó Francisco a tener para entender cómo es una interpretación, por qué se da una interpretación. No es que tú veas una norma y digas, dice, todos los nacidos en el territorio mexicano serán mexicanos. Ah, esta norma significa que yo puedo ser alemán. Ay, pues por favor, ¿de dónde estoy sacando eso? Ahí dice muy claro, todos los nacidos en el territorio mexicano son mexicanos, se refiere a la nacionalidad por nacimiento. Es muy clara la norma. No puedes tú sacar otra historia, ¿ok? A la hora de interpretar. Te basas en lo que dice la norma. El problema es cuando la norma no dice. Ah, caray, entonces el juez va a interpretar. Ya me quedó claro, maestro. Gracias. Para servirle. Tenemos entonces otro criterio, otro concepto del criterio gramatical que nos dice Karl Larsen. Karl Larsen lo identifica bajo el nombre del sentido literal, lo entiende como el significado de un término o de una unión de palabras en el uso general del lenguaje, o en caso de que sea constatable un tal uso en el uso especial del lenguaje de quien lo habla. ¿Qué nos quiere decir
Carl Larsen con esto, que hay veces que utilizamos palabras que son de uso de una región. ¿Han oído que, por ejemplo, en Mérida, además de decir con va a ser, madre mía, dicen, ya se gastó el aceite, queriendo decir ya se acabó? Para ellos el término gastó es que se terminó. Entonces, si un legislador en el Congreso de Mérida, de Yucatán, hace una ley con ese concepto, a la hora de interpretarlo en Monterrey, tendríamos que interpretarlo como que ya se terminó, si dijese ya se gastó. O cuando se gasta una tal cosa, entonces esto se debería de interpretar en Monterrey, se debería de interpretar cuando se termina una cosa, ¿ok? Esto es lo que él dice, que en el sentido gramatical a veces vamos a encontrar palabras que tienen uso diferente en ciertas regiones o en ciertos países o en ciertos lugares. Entonces, para poder hacer una interpretación gramatical, tendrías que adecuarlo al uso que se le da en cada lugar y así poder interpretar lo que el legislador quiso decir. Tenemos otro criterio que es el criterio lógico. El criterio lógico es cuando la ley es poco explícita y hay que investigar por otros medios cuál fue la voluntad que lo inspiró para llevar a cabo esta interpretación lógica. Usamos lo que suponemos inspira al legislador y para varios autores también tenemos aquí sus puntos de vista respecto a esta interpretación con criterio lógico. Linares Quintana nos dice que el elemento lógico ayudará al intérprete a desentrañar por medio del razonamiento el pensamiento real y el psicológico del legislador al tiempo que dicta la ley. Francisco Geni nos dice que cuanto más extensa y compleja son las leyes, manteniendo su unidad formal, mayor material encuentra la lógica en que ejercitarse para la interpretación del texto. Pues claro, entre más conceptos tengo, más oportunidad tengo de integrar, según la lógica, un sentido a esta norma, ¿ok? Y Luis Legaz y Lacamba nos dice que él considera que el criterio lógico es muy similar al sistemático. Ahorita vamos a ver el sistemático. Para él dice que es lo mismo, ¿ok? Lo importante aquí es poder entender que para el criterio lógico, de acuerdo a lo que nos dicen estos autores, lo que vamos a usar es el razonamiento, ¿ok? Vamos a usar la inteligencia de cada uno, o debe de usar el juez su razonamiento, su inteligencia con su experiencia para ejercer su lógica jurídica y así poder interpretar una norma que sea poco clara, ¿ok? Hay otro autor que se llama Ezio Vanoni y para él el objeto del elemento lógico es poner la norma jurídica en relación a la vida o al caso práctico que se está utilizando, ¿ok? Para él, esto es la parte que llama elemento lógico, aplicarlo en el día a día, en la cotidianeidad, ¿ok? Y con el sistema jurídico al que pertenece, es decir, yo voy a interpretar el hecho que sucede actualmente con el derecho vigente en el país actualmente, o vigente si no es un delito federal, si es una situación, no, dije delito, perdón, no es que sea delito. Si es un acto o un hecho federal, pues lo veo con la legislación del país, pero si es un hecho local, entonces lo puedo ver con la legislación estatal, ¿ok? Lo importante es que sea con la del área
que voy a aplicar, ¿ok? Y para él hay 3 subelementos, ¿ok? Que son la razón de la ley o el razonamiento del legislador, el elemento sistemático y la realidad de la situación. Para este señor Ezio Vanoni se tienen que tomar estas 3 circunstancias. ¿Qué quiso decir el legislador cuando lo hizo? ¿Qué pensó? El elemento sistemático y la realidad de la situación que se está juzgando. El objetivo de realizar el elemento lógico es el de identificar a través de razonamientos la correspondencia entre el fin particular del precepto que se interpreta y los derechos a los cuales se pretende aplicar dicho precepto, con el objeto de verificar si la norma se adapta a las exigencias de la situación planteada ante el órgano jurisdiccional. En México, este criterio lógico se utiliza mucho, para que ustedes lo sepan. Se usa mucho esta parte de utilizar que el juzgador utilice lo que él cree que quiso decir el legislador de acuerdo al momento en el que el legislador hizo la norma y en relación al hecho que sucedía cuando el legislador hizo la norma y al que el juzgador quiere aplicar el hecho, la norma al derecho, ¿verdad? Existe otro criterio que es el criterio histórico. El nombre nos va a decir. Para Savigny, este elemento cumple la función de conocer el estado que guarda el derecho existente sobre una determinada materia en una época, ¿ok? En la que la ley ha sido dada. Nos vamos a ir dando cuenta, muchachos, cómo las leyes van ampliándose, mejorándose, derogándose o existiendo de acuerdo a leyes primarias que existieron. Estas se van mejorando de acuerdo a los cambios que hay en el país. Ya lo hemos hablado en clases anteriores. Por la ciencia, la tecnología, los cambios que producen la economía, las costumbres. Entonces las leyes van creciendo. Bueno, el criterio histórico, de acuerdo a Savigny, que dice que cumple esta función de ver el derecho desde cómo nació, en las circunstancias en que nació, con las circunstancias y el derecho como está en el presente, y eso te ayuda a formar un criterio de para qué nació y para qué se utiliza ahora o cómo se utiliza ahora y cómo poderlo interpretar o aplicarlo a un caso en particular. Otro autor, que es Luis Legaz Lacamba, para él, este criterio consiste en considerar los elementos y trabajos preparatorios en los cuales puede encontrarse un aspecto de la voluntad del legislador o bien su esclarecimiento. Yo les platicaba que cuando se hace una ley, se hace una presentación de intenciones. Los legisladores, hacen una presentación en base a qué y tomando en cuenta qué consideraciones se emite una ley. Entonces, para Luis Legaz es importante que se vea esta historia del nacimiento de una ley para poder tener un criterio de interpretación, un criterio histórico. Otro autor que se llama Hans Grove Gadamer considera que el elemento histórico es pieza fundamental, ya que la condición histórica de la ley que se interpreta permite comprenderla y contrastarla con la presente, lo cual a su vez representa el vínculo para proyectar la ley hacia el futuro. Háganme favor, leí con I latina y la C. ¿Qué nos dice Hans Grove? Hans Grove nos dice que la importancia de esta interpretación histórica se da porque en el momento en que nosotros
nos damos cuenta de cómo fue el momento histórico, el elemento histórico que generó una norma, entonces nos va a ayudar a tener un criterio de cómo poder aplicar esta norma en el presente. Vamos a poder contrastar, dice él, lo que sucedió y comprender qué estaba pasando, cuál fue la intención entonces, qué quería solucionar el legislador en ese entonces, y con esto vamos a poder tener un criterio, que se llama criterio histórico, para aplicarlo en el presente, ¿ok? Y entonces también esto nos ayuda para aplicarla en el futuro, porque vamos cada vez sumando más qué pasó antier, qué pasó ayer y qué pasa hoy. Y en base a todo esto se hace este criterio de interpretación. La Suprema Corte de Justicia, muchachos de la Nación, sostiene que la interpretación histórica consiste en un análisis de los antecedentes legislativos, los cuales reflejan con mayor claridad en qué términos se reguló anteriormente una situación análoga y cuál fue el objeto de tales disposiciones, debido a que regularmente existe una conexión entre la ley vigente y la ley anterior, la ley que le dio vida. Entonces, la Suprema Corte considera que es muy importante ver qué fue lo que sucedió en la historia y que el legislador quiso resolver con esas disposiciones para poder interpretar ahora qué es lo que esa ley quiere decir, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su creación, al momento histórico de su creación. Y por su parte, la interpretación histórica progresiva toma en consideración tanto las condiciones y necesidades existentes en el momento de la sanción del precepto constitucional, como las que se advierten o se llevan a cabo cuando se hace la interpretación y la aplicación. Es histórica progresiva porque, les digo, ve antier, ayer y hoy. Va viendo todos los antecedentes. No se basa solamente en el mero momento primero, principal de su creación, sino en toda esta historia que ha ido teniendo, en las condiciones y en las necesidades que van siendo desde el momento en que se hace la sanción del precepto constitucional, como hasta el momento en que se tiene que aplicar, ¿ok? O se tiene que hacer la interpretación para aplicar. Tenemos ahora sí el otro criterio, que es el cuarto, que es el criterio sistemático. Este criterio sistemático para Savigny es el poder apreciar por completo el pensamiento del legislador. Dice que no es suficiente contar con un conocimiento histórico de la legislación, sino que es necesario que nos expliquemos claramente la acción ejercida por la ley sobre el sistema general del derecho y el lugar que aquello ocupa en el sistema. Entonces, no nada más para él, el criterio sistemático para Savigny, en otras palabras, es no solo ver desde dónde nace la norma, sino todo el peso que ha tenido esta norma al irse ejerciendo dentro del derecho, todos los cambios que ha tenido, todas las interpretaciones que ha tenido. Entonces, esto te va a dar un criterio actual para poder interpretar esa ley. Para él, este es el criterio sistemático. Para Geni, considera que el intérprete no debe de olvidar que cada disposición legal tiene que ser considerada en su relación con las demás normas, con la parte de un todo. La utilidad de este criterio en el proceso interpretativo radica en evitar contradicciones entre normas de la misma legislación u ordenamiento. Hay un sistema jurídico, hay un sistema de normas. Entonces, para Jenny, esto es importante que cuando el juzgador interpreta una norma,
no caiga en una interpretación que pueda contravenir el conjunto de normas vigentes. Tiene que hacer una interpretación que no contravenga al derecho, sobre todo al derecho positivo. Entonces, para él, esta es la parte importante del criterio sistemático, que es parte de un todo esta norma y tú tienes que interpretarla de acuerdo a todo el derecho, a esta lógica jurídica. Debes de no enfocarte solamente en lo que dice esa norma, sino interpretar lo que esa norma dice, sí, pero siempre valorando el resto del conjunto de normas a la cual pertenece. Muy bien. Otro autor, que se llama Couture, sostiene que lo que se interpreta no es el artículo, ni la institución, ni el código, sino la totalidad del derecho, lo cual significa que el intérprete tiene el deber de contemplar armónicamente el precepto discutido bajo todos los puntos de vista y en relación, en primer término, con el conjunto de disposiciones que regula la institución. Después, con el orden jurídico al que pertenece y luego con la totalidad de las normas del mismo género para poder concluir con un sistema general de derecho. Él apoya un poco lo que decía el anterior Jenny, que dice que cuando haces una interpretación, no solo te debes de basar en interpretar ese artículo o la materia o el código en el cual está el artículo, sino que tienes que ver todo el derecho. Y esto es muy claro, porque conforme ustedes van a ir conociendo las leyes, se van a ir dando cuenta del sentido que tiene de equidad, basado generalmente en costumbres y en principios generales de derecho. Bueno, esto es lo que dice Couture, que tiene un juzgador que tomar en cuenta para hacer una interpretación sistemática. Volvemos a que es una totalidad, a que es un conjunto, a que es un grupo dentro de un derecho, del derecho general. Y para otro pensador que se llama Giovanni Tarello, él ha definido el elemento sistemático como aquel por el que a un enunciado normativo o a un conjunto de enunciados normativos se les debe atribuir el significado establecido por el sistema jurídico, o bien no debe atribuirse un significado prohibido por el sistema. Volvemos al sentido general del derecho. Para él también debe de este enunciado o este conjunto de enunciados interpretarse siempre dentro del sentido legal, siempre que no se permita hacer algo que esté prohibido, que no esté permitido. Entonces, si cumple con este requisito, se utilizaría el criterio sistemático para este señor Couture. Y si se dan cuenta, en base a todos estos autores, van cayendo en lo mismo, ¿ok? Como este criterio sistemático tiende a pensar en el conjunto en general de las leyes del derecho. Rafael de Asís estima que este criterio cumple con una doble función, la de ser guía y ser límite de la interpretación, porque funciona como guía en tanto sirve de inspiración en la atribución del significado de la norma, es decir, todo el derecho considerado para la interpretación, pero también sirve como límite de las opciones interpretativas posibles, porque entonces quien esté interpretando no va a poder interpretar en un sentido que contravenga la ley. Entonces le pone un límite. Tendrás que interpretar
siempre dentro de este ámbito legal. No puedes interpretarlo de una forma que no se permita o de una forma que contravenga a una de las mismas normas que están dentro de este conjunto de derechos. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, a Carl Larsen, que ya nos ha dado otros conceptos. Él denomina este criterio de conexión del significado de la ley y le atribuye 4 características. ¿Ok? Primero, exige estar atento al contexto, exige que se apegue al contexto legal, lo cual es indispensable para la comprensión de todo discurso coherente. También tiene que expresar la concordancia objetiva de las disposiciones dentro de una regulación. Dentro de una regulación es un reglamento o un conjunto de normas, un código, por ejemplo. Entonces tiene que estar de acuerdo a todas tiene que concordar, no contravenir al conjunto de donde esta ley o esta norma que se está interpretando se extrae. Y también presta atención a la orientación externa de la ley. También se debe de tomar en cuenta la sistemática conceptual, la cual ofrece al intérprete una tosca orientación, dice Carl Larsen. Entonces, se va a tomar en cuenta que no contravenga el discurso, el resto de normas que conforman este reglamento o este código, pero también el derecho general o esta parte sistemática que lo va a orientar en un sentido legal. Aunque, como dice Larsen, es muy tosco porque es muy amplio, pero hace finalmente esta función de orientación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce y utiliza este sistema, ¿ok? Dentro de los procesos. Para eso, en el texto van a encontrar entre la página 192 y la 201 varios criterios de jurisprudencia que hablan de cómo hacer interpretación sistemática de acuerdo a las leyes dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Pasamos ahora a los resultados de la interpretación, ¿ok? Acuérdense que después de ser interpretada una norma, ya no vuelve a ser la misma, ¿ok? Porque cuando la plasma el juzgador, la plasma ya con un sentido en particular, o un sentido desde su criterio interpretativo, desde su criterio de interpretación. Entonces, ahí está la variación a la norma original. Para Carlos de Silva, esto es pregunta también, creo que es la número 2 de las preguntas del cuestionario 5. Para Carlos de Silva, se produce una nueva situación jurídica diferente de la inicial, pues la sentencia no es idéntica a la norma en la que se funda, pues la interpreta y en ocasiones la integra. La interpreta cuando existía alguna laguna o duda y el juez hace su propia interpretación al respecto de la norma. Y la integra, ¿cuándo la integra, muchachos? Ya habíamos visto lo que era integración. Bueno, pues la integra cuando le agrega, cuando le pone el faltante de acuerdo al criterio del juzgador, a lo que le faltaba la norma y por eso lo tiene que interpretar, entonces le integra el concepto o los conceptos que él considera. ¿Ok? Hay diferentes formas
de interpretación, ¿ok? Tenemos la interpretación declarativa, también es pregunta del cuestionario. Se llega a una interpretación declarativa cuando el intérprete ha utilizado el criterio literal o gramatical para determinar el significado de las palabras que se muestran impresas o que admiten diversos sentidos. Situación ante la cual el intérprete escogerá entre aquel que, según las circunstancias, responda mejor al espíritu de la ley. Cuando una norma se interpreta literal a lo que dice, entonces se considera que es declarativa. ¿Ok? Si las palabras que utiliza el legislador gramaticalmente tienen varios significados, entonces el intérprete o el que está haciendo la interpretación va a decir, de acuerdo a tal circunstancia, esta es la mejor acepción que le puedo dar a esta palabra para el caso determinado. ¿Ok? Para eso se recurre al texto mismo, ¿ok? Al significado que los diccionarios le otorgan a las palabras. O también al que la costumbre les ha asignado para poder desentrañar el sentido de la norma. Básicamente, la interpretación declarativa, ¿ok? Es la que se hace cuando se toma el sentido literal o gramatical, ¿ok? De una norma. Hasta aquí estamos claros, muchachos. Sabe que esa última palabras que dijo se escucha muy entrecortado, maestro. Perdón. Les decía, la interpretación declarativa básicamente es la interpretación que se hace cuando se toma el sentido literal de las palabras que dice la ley o la norma. Y en el caso de que la norma tuviese palabras que tengan diversas acepciones o significados, entonces el intérprete o el juzgador va a escoger el significado que mejor se adecua a las circunstancias del espíritu que tenía la ley en el momento en que se está aplicando la norma. Sí. Maestro, es por ejemplo, o sea, como dice usted, la interpretación declarativa, o sea, puede haber desde un sentido estrecho hasta un sentido amplio. O sea, todo depende del juzgador. Es como, por ejemplo, el ejemplo que puso de que todos los que nacemos en territorio mexicano somos mexicanos. O sea, no hay marcha atrás. Ahí es el sentido literal o gramatical de la interpretación. Correcto. Pero ahorita vamos a ver esto que estás diciendo del sentido estrecho y el amplio, o el estricto y el amplio, porque hay conceptos que cuando los utilizamos, y aquí más adelante vamos a ver un ejemplo que menciona el mismo texto. Por ejemplo, cuando la ley habla de el hombre, en un sentido literal, textual, gramatical, hombre es un varón. Pero en un sentido más amplio, podemos decir que hombre es un ser humano, que hombre puede ser hombre o mujer, que hombre es gente, es una persona. Entonces ahí el juzgador va a decir, aquí dice hombre, pero lo puedo usar para una mujer, esta ley. Porque interpreta en el sentido amplio, no se va al sentido, aunque es el sentido literal, porque está hablando, pero literal, pero esta palabra puede ser varón, hombre, o puede ser hombre, ser humano, que implica mujer, niño, niña, transgénero, quimera, lo que usted quiera.
¿Es correcto? ¿Me expliqué? Sí, maestro, gracias. Muy bien. Interpretación declarativa para Rafael Sánchez Vázquez. Y también es pregunta esta. Él dice que existen dos clases de interpretación declarativa. La estricta o en sentido limitado y la declarativa amplia, en sentido amplio, que es lo que me decías ahorita. Para él existen estos dos sentidos de la interpretación. Y entonces, para explicar, el autor pone como ejemplo lo que yo les decía justamente, miren, ya llegamos al punto. Es lo que acabo de explicarles. En un sentido estricto, hombre, sería una interpretación como, en un sentido estricto, como varón, ¿ok? Mientras que en esta interpretación declarativa, en sentido amplio, se podría considerar hombre o mujer, tal como persona o como ser humano. Entonces, para Rafael Sánchez Vázquez existen en esta interpretación declarativa estas dos acepciones, la estricta y la amplia. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hay dudas? Todo bien, gracias. Bueno, ahora vamos a ver otra interpretación que es la interpretación correctora, ¿ok? La necesidad de una interpretación correctora surge cuando el texto de la ley es contrario a su propio espíritu. Para no afectar el principio de legalidad, cuando el resultado es una interpretación correctora, el juzgador se debe de apoyar en una o en varias disposiciones legales que considere más precisas en cuanto al significado de los conceptos que contienen, pero que se apeguen, se parezcan al sentido del acto o el hecho que esté juzgando. A través de esta acción, evita atribuirse él un acto legislativo, aquí dice el texto, pseudo legislativo, y se limita a realizar un análisis minucioso de la legislación con la finalidad de encontrar en ella la interpretación deseada. Entonces, para hacer esta interpretación correctora y no ser él como un legislador que dice, no, esta ley debe de decir esto. No, pues tú no eres legislador, pero él va a fundar la corrección que le hace a la ley no de su espíritu propio, sino tomando en cuenta el sentido de otras normas jurídicas parecidas a estas. Y entonces va a decir, como todas estas normas que estoy tomando en cuenta traían este sentido, yo interpreto que en este caso de esta otra norma, ese es el mismo sentido que le quiso dar el legislador, corrigiendo alguna carencia o alguna deficiencia que pudiese tener la norma. Y sin llegar a ser él quien de su inventiva propia crease una norma. ¿Ok? Esta función correctora de la interpretación puede ser de interpretación extensiva o de interpretación restrictiva. La extensiva consiste en ampliar la interpretación del precepto a casos no comprendidos en él, pero sí ubicados dentro del espíritu de esta norma. Y la restrictiva reduce el texto de la ley a los límites de su espíritu, es decir, se va a la parte más literal, ¿ok? Es como lo que vimos ahorita anterior, nada más que aquí se llama interpretación extensiva y restrictiva en vez de estricta y amplia. Pero básicamente es el mismo principio para cada uno con diferente palabra. Vamos a ver, y esto es pregunta también, que la interpretación extensiva se caracteriza por extender el natural significado de las palabras de la ley cuando éstas expresan
menos de lo que el legislador quiso decir, a través de lo cual se amplía el texto de la ley a casos no comprendidos en ella, pero que se encuentran en su espíritu. Ya habíamos hablado con anterioridad que conforme se hacen las modificaciones de la vida por la ciencia, la tecnología, la economía y las costumbres, van apareciendo situaciones que no están encuadradas en la ley. Entonces, aquí se puede utilizar esta interpretación extensiva porque se tiene que extender el espíritu, el sentido del espíritu de esta ley a un caso que ahora existe y que antes no existía. Entonces, esto es lo que se conoce como interpretación declarativa extensiva. ¿Ok? Cuando el intérprete jurisdiccional no encuentra una solución satisfactoria en el texto legal y con el objeto de encontrarla, ve más allá de dicho texto, siempre que haya hecho una búsqueda exhaustiva para encontrar una solución basada en el texto legal mismo y sin haber obtenido una solución satisfactoria, procede a realizar una interpretación extensiva apoyado principalmente en el uso del argumento analógico. Ahorita vamos a ver cuál es el argumento analógico. Por lo pronto, quiero que les quede claro cuál es la interpretación extensiva. La interpretación restrictiva se le llama restrictiva al resultado interpretativo que restringe o circunscribe el significado de una disposición al excluir de su campo de ampliación algunos supuestos de hecho que de acuerdo con una interpretación literal cabría atribuirle. Entonces, el intérprete se va a restringir a hacer lo que literalmente dice la norma. Si le falta actualizar algún hecho, no lo va a poner, no lo va a tomar en cuenta. Va a decir solamente en base a esta norma se interpreta lo siguiente, sin decir el legislador quiso decir, no, se limita a interpretarla de acuerdo a lo que dice la misma norma, ¿verdad? Sin que se apliquen campos nuevos, por ejemplo, o tecnologías nuevas. ¿Ok? La interpretación restrictiva, según nuestro texto, ocurre en 3 casos. Si el texto entendido en el modo general, como fue redactado, vendría a contradecir otro texto de la ley. Si la ley contiene en sí misma una contradicción y si el principio aplicado sin restricción va más allá del fin por el cual fue ordenado. ¿Ok? En estos 3 supuestos se debe de hacer la interpretación restrictiva. Los tribunales colegiados de circuito han establecido también su clasificación de interpretaciones y dice que esta interpretación para ellos puede estar dentro del grupo de las confirmativas, las interpretativas y las supletorias. Las confirmativas, como su nombre lo dicen, son las que simplemente corroboran el sentido claro y preciso de una ley. Las interpretativas, cuando determinan el alcance de la norma legal al definir su contenido. Y las supletorias, cuando llenan una laguna de la ley, que no está previsto algo en la ley por el legislador y todas las hipótesis que pudiesen presentarse sobre un problema jurídico. ¿Ok? Esta es la forma en que clasifica los tribunales colegiados de circuito la interpretación de una norma. Confirmativa, interpretativa y supletoria. Y creo que son muy claras las clasificaciones, sus terminologías son claras. No sé si tengan alguna duda de ellas, pero como dice, una confirma, la otra determina el alcance, la interpretativa que puede tener la norma, de acuerdo a las circunstancias que se den en el momento de aplicar dicha norma. Y la supletoria, cuando de plano la norma no dice nada con respecto
al caso, entonces el juzgador va a suplir esta carencia haciendo una interpretación para aplicar el derecho. ¿Hasta aquí estamos claros o tenemos alguna duda? No, Lic, todo bien, gracias. Todo bien, gracias. Claro. Bien. Todo bien, maestra. Entonces, ahora vamos a ver las fases de la interpretación judicial. Para esto tenemos un modelo de un señor que se llama Pablo Rodríguez Gutiérrez. Para este señor, para este jurisconsulto, el proceso interpretativo está integrado de dos fases. La primera, que es denominada fase formal y que está destinada a determinar el sentido y alcance de la norma, es decir, su verdadero significado. Y la segunda, que es denominada fase sustancial y es considerada la más importante, porque tiene por objeto extraer de la norma general una norma particular, que es la que se usa para calificar el caso concreto que se debe de resolver a través de la aplicación del derecho y por lo cual la han llamado sustancial. Esta parte es pregunta del cuestionario y es importante que la entendamos muy bien porque son muy fáciles. La fase formal, bueno, pues determina el sentido y alcance de la norma, ¿ok? Buscando un significado verdadero. La segunda, que es la sustancial, es la que se va a ir a la sustancia del caso particular que se está juzgando. Se interpreta para poder resolver la situación presente. Esa es la sustancial y la formal, en criterio de este señor Pablo Rodríguez Gutiérrez. Tenemos que la fase formal del procedimiento interpretativo, esta fase es denominada también fase primaria. El juzgador se va a limitar a descubrir el contenido de la norma, por lo que se auxilia de elementos objetivos que le van a ayudar a conocer qué es lo que la norma dice, lo cual significa que el intérprete logrará desentrañar el verdadero sentido de la norma, es decir, identificar cuál es su finalidad, su razón de ser para poder determinar con precisión el significado cabal. Para la interpretación formal se desarrollan tres subfases. La primera es la fase formal del proceso interpretativo. La segunda de la fase subformal del proceso interpretativo y la tercera, pues qué lógico soy, ¿verdad? ¿Cómo se los puse acá? Se los debo de haber explicado. Discúlpenme, por favor, la soncera, pero así las podemos marcar para que podamos acordarse. La primer subfase formal de este proceso se va a llevar a cabo para saber si una norma es clara en el sentido literal. Cuando estás interpretando, lo primero que tienes que ver es si la norma es clara, si lo que dice gramaticalmente, palabra por palabra, es entendible y no deja lugar a duda. En esta subfase, el intérprete se va a enfrentar a una norma compuesta por palabras, las cuales para estos efectos pueden clasificarse en tres categorías: palabras que son de uso corriente, palabras que son legales y palabras que son técnicas. De ahí la importancia que un profesional del derecho vaya desarrollando el lenguaje técnico o conociendo las palabras legales, lo que no siempre es muy común cuando se dice, por ejemplo, se dice en autos, pues gramaticalmente autos es una cosa que tiene 4 ruedas, una manejera y que sirve para transportarte. Pero aquí autos son las hojas, el contenido que está dentro de las hojas de un expediente. Entonces, es un término que gramaticalmente
puede decir una cosa y legalmente o técnicamente es otra cosa. También podemos conocer como... Como en las lagunas, ¿Perdón? como el significado de la palabra lagunas. Ajá, exactamente. Entonces, aquí lo importante es que veamos que la primer fase o la primer subfase está en determinar si hay duda o no hay duda en el sentido gramatical o literal de una norma. La segunda subfase en este proceso de interpretación es si del análisis gramatical de la norma se determina alguna contradicción o alguna oscuridad, el intérprete, para continuar el proceso de interpretación formal, debe de recurrir a los elementos históricos, lógicos y sistemáticos que acabamos de ver ahorita. Entonces, para poder entender si gramaticalmente se nota que hay una contradicción o una falta o algo ahí que no se entiende muy bien, se debe de ver cuál era el momento histórico en el que se hizo, qué se quiso resolver con esa norma. También lógicamente, qué es lo que el legislador quiso decir, y sistemáticamente, qué dice el resto de las normas en ese código o en ese reglamento para poder entender el sentido de este artículo en particular que tiene esta oscuridad o esta contradicción. Y la tercera subfase en el proceso de interpretación también se denomina subfase de conclusión o de clausura, ¿ok? Y es donde el intérprete, ya que utilizó los principios generales del derecho y no encontró una interpretación, entonces se debe de ir a la equidad natural, a la justicia natural, de lo que hemos hablado también como estos derechos elementales del hombre. A esta parte recurrirá entonces ya como último recurso, como final recurso, el juzgador para poder emitir una interpretación. Estas serían las tres subfases de este proceso interpretativo. Y la otra fase en el proceso interpretativo es la fase sustancial, que en esta fase siempre es importante porque se va a interpretar la parte medular del decir de la norma. A diferencia de la fase anterior, que busca desentrañar el sentido completo y gramatical de la norma, la fase sustancial va a contemplar dos supuestos. El primero, el intérprete jurisdiccional deberá especificar la norma, es decir, va a pasar de lo general y abstracto a determinar una solución concreta extraída a través de un juicio mental deductivo, por deducción, mientras que la segunda, a falta de una norma directamente aplicable al caso concreto, él la deberá establecer. Esta interpretación es, esta fase sustancial es muy importante conocerla, porque aquí lo que se va a interpretar es el sentido objetivo que tenía la norma, no el sentido literal de todas las palabras, sino qué es lo que se quiso decir y lo que me sirve para la aplicación en particular del caso en particular. ¿Ok? De donde yo, de la norma, por deducción, voy a sacar lo que pasa en este caso particular. Como hemos visto, las normas no pueden especificarse persona por persona, asunto por asunto. Hablan en lo abstracto. Bueno, de ahí se debe de deducir, de sacar por deducción la aplicación al caso concreto en donde se quiere aplicar esa norma. Y a falta de que se pueda interpretar porque es fácil esta deducción,
Si entonces no existiera una aplicación deductiva, entonces el juzgador tendría que suplir esta carencia y establecer él esta norma nueva, vamos a decir, o esta integración de la norma o esta ampliación de la norma. ¿Ok? La fase sustancial de la interpretación, cuando existe una norma fundante, por deducción la vamos a sacar. Cuando no existe una norma fundante, entonces se va a crear, se va a establecer. ¿Ok? La fase sustancial de la interpretación, cuando existe norma fundante, es que una vez que el intérprete, a través del trabajo realizado en la fase formal, conoce el exacto significado de la norma, va a extraer de ella una regla particular que derive tan coherentemente de aquella que no existe ninguna contradicción entre una y otra. ¿Ok? Esta tarea se va a llevar a cabo con el apoyo de los criterios de interpretación. Y la fase sustancial de la interpretación, cuando no existe una norma fundante, cuando se está basando en lo general, en los principios, en el sentido sistemático, ¿ok? Es cuando los órganos jurisdiccionales están obligados a decidir el derecho aplicable a los casos sometidos a su decisión, no obstante que no exista una norma expresa dentro del ordenamiento que resulte exactamente aplicable, ello implica que tendrán que deducir una regla particular del ordenamiento jurídico cuando no exista aquella norma que se refiere a la situación planteada, en particular o específica. Es decir, va a tener que tomar toda esta lógica jurídica, todo este sentido que tiene la normatividad de la materia para establecer el criterio y poder hacer justicia o emitir equidad en su sentencia. El juzgador se encuentra obligado a establecer la norma mediante la cual debe de resolver el caso concreto sometido a su decisión. La existencia de una laguna en la ley supone su integración, ¿ok? Tarea que debe de llevar a cabo el juzgador con el apoyo de los principios de coherencia analógica, coherencia global y coherencia en la equidad. Estos le van a ayudar a subsanar y a dar una solución a las diferencias que presenten las normas. Antes de definir cuál es cada una de estos criterios, me interesa que nos quede claro que puede haber una laguna en la ley, ¿ok? Puede haber una falta en la ley, una falta de mencionar un caso. Pero aunque esto sucediera, acuérdense que ya vimos el fundamento en diversas leyes, que no por existir una laguna o un faltante en la ley, el juez va a decir, no puedo resolver nada porque la ley no dice nada. El juez tendrá que rellenar, suplir o integrar esta carencia. Y para eso va a utilizar estos criterios. El criterio analógico es que ante la falta de la regulación expresa, el juez aplica un precepto relativo a un caso semejante. Por analogía, un caso que se parecía va a utilizar esta norma, porque como decíamos ahorita, los jueces a fuerza tienen siempre que fundamentar en qué criterios y normas se basan para emitir su juicio. Y como no existe ninguno, entonces, ¿qué va a poner el juez? Ni modo que ponga, pues no hay nada, me baso en lo que yo creo. No, tiene que poner basado en tal norma que asemeja el caso al caso existente, se interpreta lo siguiente. Pero tiene que fundamentar en qué norma. Y entonces, por analogía, puede utilizar una norma de un caso semejante. También existe la coherencia global.
se va a basar en los principios generales de derecho. A lo mejor no encuentra ningún caso semejante, como el que decíamos ahorita del que nació en un territorio internacional, pero además tiene un papá de una nacionalidad, una mamá de otra nacionalidad, y viaja en un buque o en un avión de otra nacionalidad. Entonces, como no hay una norma expresa que diga cuál sería la primer nacionalidad de este hombre, miren, aquí yo creo que legalmente no habría tanto problema, porque hay normas que te dicen, si eres de padre mexicano, puedes ser mexicano. Si tienes tantos años de residir en el país y presentas tu examen, puedes ser nacionalizado mexicano. Si naciste en México, eres mexicano. Entonces, hay diferentes formas, por ejemplo, para este ejemplo, pero vamos a tener ejemplos que no están regulados. Y sobre todo, como hemos visto en clases anteriores, de temas que son nuevos, de temas que están surgiendo de acuerdo a la tecnología y a la ciencia. Entonces, hace muchos años no se sabía cómo, si un papá era papá de una persona, porque no había estos estudios genéticos que hay ahora. Ahora existen estos estudios y entonces por principios generales del derecho, pues si científicamente se puede comprobar que una persona es padre de otra genéticamente, ya no queda duda, o es 99.9% cierto, entonces ya se puede utilizar los principios generales de derecho para interpretar la norma. Esto sería una coherencia global, tomando en cuenta todos los principios. Y hay otra coherencia que es en la equidad. Y aquí el juzgador, para poder resolver una controversia por analogía, o por los que no pudo resolver ni por analogía ni por los principios generales del derecho, pero que la tiene que resolver y la tiene que fundar, entonces va a recurrir a la equidad, a la justicia. Y este sería el tercer criterio o el tercer elemento del que se puede apoyar el juzgador para poder emitir una interpretación jurídica de una norma, ya sea que es contradictoria o que tiene alguna oscuridad. Y bueno, hasta aquí tenemos la clase del día de hoy, que básicamente es la interpretación judicial. ¿Cómo entendemos qué es la interpretación? ¿Qué es la interpretación literalmente? ¿Cuáles son sus formas, sus métodos, los apoyos que puede tener los juzgadores para hacer esta interpretación? Que básicamente, muchachos, bueno, pues para examen, obviamente ustedes se tienen que aprender las preguntas y se las tienen que aprender. Pero para su vida diaria, para su entender de siempre, lo interesante aquí es que el concepto general les queda claro de cómo se hace una interpretación judicial. A lo mejor no te tienes que saber que si es estricta, que si es amplia, que si es con analogía de tal, que si... Esa parte no la tienes que tener definida, pero en el momento en que ya la conocemos, creo que ya les generó un conocimiento y que ustedes pueden tener ya una idea más general, pero a la vez real y clara de cómo se hace, qué es la interpretación judicial. ¿Es correcta mi apreciación? ¿Pude explicarles y hacer que entendieran en lo que... Sí, sí nos quedó claro.
Sí, maestra, sí quedó claro, porque incluso al momento de estar leyendo, también aparecen, por ejemplo, todo el desarrollo interpretativo a nivel de ciencias duras, ¿sí? Al inicio del material. Entonces, yo cuando comencé a leerlo no entendía cómo integraban las ciencias duras en lo que era la interpretación, e incluso tenía equivocados unos cánones de la interpretación, porque incluso yo puse 6 criterios interpretativos y eran 4 dentro de mis apuntes, porque en el material los divide, por ejemplo, el historial tradicional con el histórico progresivo, pero se conjuntan porque efectivamente ahora uno entiende la lógica que tiene que dar, o sea que no puede ser aislado el funcionamiento de interpretación, ¿sí? Entonces sí, por lo menos a mí sí me quedó mucho más claro de la percepción que yo había tenido al momento de lectura, ¿sí? Qué gusto me da, la verdad, Beatriz. Muchas gracias por decirlo. ¿Y quién más? ¿Qué otra aportación podemos tomar aquí? ¿Quién más quiere participar con su opinión? El hecho de que nos esté enseñando, maestro, el lenguaje técnico jurídico, porque en verdad eso sí es un poco difícil para mí. El que menciona la palabra desierto, laguna, auto, no lo relaciona o no lo relacionaba con su significado real, pues técnicamente jurídicos. Bueno, así vamos a ir conforme vamos estudiando la carrera. Vamos a ir conociendo cada vez más y más los conceptos técnicos, los conceptos legales. Por eso es muy importante que ya sean legales o de cualquier tipo de conceptos, vayan ustedes teniendo la costumbre que palabra que no conozcan, la busquen su significado. Y en el caso concreto de lo legal, busquen el significado jurídico, porque ya vimos, autos tiene un significado, y si yo lo busco en Google me va a decir auto, vehículo para moverse, o auto, forma de ser autosuficiente, de hacer en sí mismo un acto. Pero a mí me interesa auto en el sentido jurídico, ¿ok? Y entonces es el contenido inmerso en un expediente judicial. Pero así lo vamos a ir aprendiendo, no se asusten, porque las palabras técnicas se aprenden, así como los médicos aprenden qué es una cardiopatía, qué es un melanoma y así, qué significa quinina y muchos otros medicamentos. Así el abogado o el jurista aprende los términos jurídicos. La parte más importante, como lo hemos visto o se los he dicho en otras clases, es que las leyes están escritas en un lugar. No te las tienes que aprender. Lo que tienes que saber es que existe esa ley y en dónde la encuentras. Bueno, igual pasa con esto. Aquí lo importante no es que se sepan todos los conceptos de la interpretación, sino que comprendan cómo se hace, qué es la interpretación, cómo la realiza un juzgador, porque al fin del camino, ustedes, primero que el juzgador, tendrán que hacer la interpretación para poder plasmarla en una demanda, para poder fundar lo que ustedes están solicitándole al juez. Van a tener que hacer interpretación de las leyes, no para aplicar la ley, para hacer un llamado y recurrir a ella solicitando tus derechos o los derechos de tu representado. Vas a poder tener que hacer esa interpretación para poder decir, aquí aplica esta. No existe una norma exactita, tal vez, o falta este ejemplo en particular, este hecho no está previsto, pero se equipara a este otro. Y entonces este es el que voy a usar para fundamentar mi demanda. Por eso es importante que sepamos cómo se hace una interpretación, cuáles son los elementos en los que me puedo basar, de qué elementos me puedo apoyar.
y conocer los principios generales de la interpretación. Básicamente, esto es lo más importante. Y por eso me interesa mucho que ustedes me escriban, y por favor háganlo todos los que están ahorita conectados por el chat. Pónganme, ¿entendieron el concepto de interpretación y las formas que existen de interpretación? Para poder darme una idea de que la mayoría de los 28 que están ahorita conectados, les supe explicar a grandes rasgos, porque como siempre les he dicho, siempre se puede, muchachos, indagar más sobre un tema. Hay muchos autores. Si ustedes me hacen favor de ir escribiendo aquí en el chat, si entendieron, para yo estar tranquilo de que podemos dar por terminada esta sesión y que se cumple el requisito, la meta más que el requisito, de la idea de que estemos juntos cada semana y que ustedes estén realmente ampliando su conocimiento y ampliando y generando esta lógica jurídica con fundamentos. Maestro, perdón que lo interrumpa. La última diapositiva la quitó muy rápido y no la alcancé a ver. ¿De qué se trataba? A ver, déjame la pongo. La última, perdóname, es nada más la bibliografía. Sí, es la bibliografía. Gracias, maestro. Dice ahí de qué página, que se las puse también en la tarea, de qué página estamos revisando del libro de texto de la jurisprudencia en México, segunda edición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, maestro, gracias. Buenas noches. Oigan, por favor, no se les olvide en los trabajos cumplir con toda la forma. Por favor, acuérdense, tiene que haber una portada que tiene ciertos elementos, una introducción, el desarrollo del cuestionario, una conclusión y una bibliografía. Por favor. Ok, gracias. A usted. ¿Alguna otra duda? Voy a dejar de grabar la clase y podemos continuar con las dudas para no hacer